A seguir analizando lo que fue la segunda cuenta pública del presidente Gabriel Boric, los avances, desafíos de este gobierno. Nos acompaña aquí en el estudio la diputada de Convergencia Social, Gael Llomas. Diputada, bienvenida a Canal 24 Horas. Buen día. Gracias, buen día. A ver, lo conversamos justamente mientras estaba Dani aquí estaba hablando del tema del centro. A ver, es una apuesta arriesgada la de la moneda. Y usted me lo reconocía obviamente esto de insistir, la reforma tributaria, insisto que es el punto quizás de los más importantes. Yo lo mencionó 12 veces el presidente Boric en estas 3 horas y media y no fue corto, también se ríe. Sí, fue largo, ¿no? Sí. Ya, pero había que decir harto. Sí, había que decir harto. De repente se puede condensar un poco más, pero vamos a lo medular. A ver, 12 veces menciona la reforma tributaria, insistencia en el Senado, en la práctica. Insistir, tú necesitas 2/3 del Senado. Son 34 votos de los 50. Hoy día el oficialismo, claro, si tú sumas y restas en el mejor de los escenarios, tiene 25. ¿Cuál es la lectura que usted hace de esta insistencia y de esta estrategia, que es arriesgada? Bueno, creo primero que el llamado que hace a la unidad el presidente también tiene que ver con eso, con que hay desafíos que son país, independiente de la posición política que uno esté jugando. Hay responsabilidades que son del Congreso, tenemos deudas que la ciudadanía también nos pide avanzar, ¿cierto? Y para eso hay que ponerse de acuerdo. Si queremos avanzar en aumentar la PGU, si queremos avanzar en reducir las listas de espera, todo eso y más necesidades que también ayer fueron abordadas en la cuenta pública, por ejemplo, la sala cuna, ampliarla. Universal, sí. Claro, entonces, en ese sentido creo que es importante también tener responsabilidad fiscal. De hecho, ese es uno de los principios gastos en los que se avanzó. Ingresos permanentes, la lógica. Y de hecho, sí, es parte de los acuerdos también de las bases que fueron entregados, además ya reforzados por los expertos, de que si vamos a avanzar en más derechos, también requiere responsabilidad fiscal porque hay gasto público comprometido. Y para eso se necesita una reforma tributaria. Entonces, yo puedo entender que respecto a la discusión en particular, tengamos que poner todos los factores, ponernos a disposición de construir un acuerdo. No todos van a ganar y también ayer lo dijo el presidente. O sea, dijo y también con eso demuestra que hay apertura a no mantener las cosas, ¿cierto?, como se presentan. Claro. Pero sí que del otro lado también no se espere que nosotros renunciemos a la reforma tributaria, porque hay voces como que dan a entender que ya habría que descartar la reforma tributaria. Por eso voy a la pregunta, ¿por qué? Porque la insistencia es más complicada quizás que reponer un proyecto el próximo año. La insistencia, por eso voy al punto que, más allá de lo que uno le parezca, la reforma o la reforma, es una apuesta arriesgada, porque ya, y lo comentábamos en la previa, a ver, uno recogía las opiniones de la derecha que no le gusta mucho la reforma tributaria. Ya por sí es un tema que en este escenario decía que frena la inversión, ok. Y las medidas que aunque se busca empujar esta reforma tributaria tampoco le gusta. Entonces uno dice, ¿cómo se va a convencer? ¿Por qué se insiste cuando el escenario para convencer es bien complejo? Ahora, es que hay medidas, yo ahí creo que en el punto 2 de ¿para qué es la reforma tributaria? Creo que hay medidas que no son, no veo que haya diferencias. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el aumento de la PGU. Creo que ese es un consenso. También me parece que deberíamos consensuar, al menos ya lo han dicho en otras oportunidades, el pago de la deuda histórica a los profesores, una deuda que tiene el Estado, reconocida también internacionalmente. Lamentablemente esto ha llegado a organismos internacionales. Pero el presidente ayer en sus palabras uno dejaba en claro que era casi un saludo a la bandera. No, pero ayer lo que dijo es primero vamos a revisar los casos hoy, ¿cierto? Pero después necesitamos también recursos económicos para poder financiarla, porque esa es una deuda que tiene el Estado, ¿cierto? El gobierno tiene que presentar una propuesta, pero no podemos simplemente decir ya, esa deuda no importa, ¿cierto? Sigamos adelante, tenemos otra urgencia. O sea, esa deuda reconocida debe ser pagada. Y en ese sentido, el Congreso Nacional hemos votado a favor del proyecto de resolución de manera unánime. En el periodo pasado así fue. Ahora, claro, no sé si será la misma disposición, pero creo que uno no puede cambiar, ¿cierto?, como veleta las posiciones políticas respecto a este tema tan sensible. Llevaron a profesores para ver ese proyecto de resolución aprobado, ¿cierto?, que a los que se les debía esta deuda. Entonces, en ese sentido, creo que deberíamos poner disposición. Las listas de espera en los hospitales también es un tema que hay acuerdo. Sala cuna, ampliarla, lograr que los trabajadores... ¿Pero de qué magnitud al final, diputada, es esta reforma tributaria? Porque si hablamos, se involucró temas de salud, como usted decía, se ríe, temas de seguridad, temas de el CAE, también el tema de la deuda histórica del profesor. Y uno va enumerando y dice, ¿de qué tamaño entonces esta reforma tributaria? Porque, por ejemplo, la deuda de los profesores y el CAE, en la anterior reforma, yo por lo menos en el listado uno buscaba y no estaba dentro del financiamiento, y la anterior reforma buscaba cercano, en un principio, a un 4% del PIB. Ahora uno dice el techo podría estar en el 2, 2,5%, y no involucras estos elementos que son caros.
Claro que son caros. Pero quiero partir por el tema del CAE, porque quizás son elementos distintos. En el caso de la deuda histórica, no hay nada que hacer, hay que pagar. O sea, ese es el tema. Es una deuda. En el caso del CAE, nosotros lo que estamos pensando también, y por eso hemos insistido desde el Frente Amplio, sabemos que hemos propuesto y lo hemos levantado, porque hay un pago que hace el Estado hoy. Porque el Estado hoy día es un aval de estos créditos. Y entendemos que por medio de ese tipo de financiamiento también el Estado gasta mucho recurso avalando esos créditos cuando no son pagados frente a los bancos. Y por lo mismo, cuando uno habla de tener un diseño en esta materia, no es solo poner plata del fisco a un pozo, ¿cierto? Sino más bien cómo nos hacemos cargo del financiamiento de la educación, para que el Estado no pague doble ese tipo de crédito, con ese tipo de tasa de interés, ¿cierto? Sino más bien pensar en que el problema del financiamiento de la educación debe ser resuelto y por lo tanto no solo decimos que se saque plata de la reforma tributaria para esto, sino que se busque resolver el problema del financiamiento de la educación para que no dependa de este tipo de deuda. Sí, hoy día me tocaba conversarlo, por ejemplo, en la radio en la mañana con analistas más ligados a la centro-derecha, por ejemplo, Pablo Ortúzar, que es columnista bien conocido. Decía, a ver, estas son muchas promesas que al final lo que hace el presidente, también de una manera política, es chutearlo. Es decir, el próximo año, claro, la reforma tributaria, y también le tiro la presión al Parlamento, la responsabilidad está en el Parlamento, pero son promesas de campaña del presidente. Bueno, sí, son promesas de campaña del presidente, pero también muchas de ellas son, como te decía, son acuerdos políticos. Yo entiendo que, por ejemplo, respecto al CAE, tengamos que dar una discusión legítima en el Congreso, de ver quiénes están de acuerdo y quiénes no. Eso va a pasar por un proyecto de ley, y si no se logran los acuerdos, bueno, esa es la democracia, ¿cierto? Nosotros vamos a poner a disposición nuestra posición política y vamos a insistir para que logremos avanzar en esa materia. Pero lógicamente en el Congreso cada uno tiene su voto y pesarán las fuerzas políticas. Sí, porque el tema, lo que yo le consulto, diputada, es que si están, en buen chileno si están las lucas. Porque, claro, una reforma de la magnitud que se está discutiendo ahora, uno ve por lo menos el listado, entre comillas, y no sé si alcance. Con 2 puntos del PIB, 2,5. Bueno, lo primero es que nosotros hemos logrado avanzar en acuerdo. ¿Sí? Creo que el royalty es un buen antecedente respecto a que podemos avanzar en materias que en principio también era dudoso que lo íbamos a lograr. Sin embargo, se logra, se acordó además para qué va a ser distribuido esos fondos y esa también es una señal, ¿cierto? Esta es la propuesta que tiene el presidente de la República, esta es la propuesta que tiene el proyecto también político que nosotros representamos. Todo esto y gran parte de ello va a tener que ser discutido en el Congreso porque esa es la vía democrática. Y eso también para que se sepa, o sea, nosotros no tenemos los votos en el Congreso. Sobre todo después del 7 de mayo, que uno ve también desde la derecha y quizás desde la derecha más dura, uno ve que las posiciones se han extremado, que los puntos, la forma de hacer oposición ha cambiado. Yo diría en las formas, hasta ahora sí, es complejo. ¿En el trabajo interno difícil, no es tanto? Pero quiero, porque en el fondo después de las elecciones, nosotros hemos tenido avances con acuerdos amplios. Salario mínimo fue uno de ellos, royalty minero, lo reitero, y ha sido pocas semanas en donde hemos logrado avanzar en esas temáticas que no son fáciles de lograr. Y sin embargo, pudimos avanzar en un acuerdo amplio. Entonces, yo no veo con desesperanza, sino que al contrario, los hechos me ratifican que acuerdos cuando se ponen a una diversidad de actores, porque a esos acuerdos no solamente llega el Congreso, no solamente son las fuerzas políticas, son las pymes en el caso del sueldo mínimo, en el caso también del royalty minero estaban las alcaldías, los gobernadores regionales, y eso fue importante, construir un acuerdo que incorpora a distintos actores hace que sea viable que avancemos en cada una de estas materias. Lo decía ayer el presidente Boric respecto a pensiones, un tema que hemos conversado muchas veces, diputada. No tiene por qué salir el proyecto como lo presentamos. O sea, uno tiene claro, y escuchaba también ayer conversando la ministra Jara con Constanza Santamaría en la mañana, la ministra Jara vuelve a poner los puntos de que el sistema nacional, que es como el alma un poquito y el 6%, no, el gobierno está dispuesto, aquí obviamente está dispuesto a dejarlo de lado. ¿Cuáles son las líneas rojas, siente usted acá, respecto a la reforma de pensiones? Porque uno ve que las posiciones... Llevamos 7 meses que se empezó el proyecto y no hay mucho acercamiento. Sí, bueno, es que yo lo primero que veo de dificultad es que no hemos podido discutir en base a una contrapropuesta.
Y eso dificulta el diálogo. Que no había una posición, que también lo ha argumentado la ministra Jara, que no había una arriba de la mesa, así la derecha o la centro derecha, decir, nosotros queremos esto. Exacto. Ya. Es muy difícil discutir cuando no hay una alternativa, porque en el fondo nosotros tenemos un objetivo y que entendemos es el objetivo que debería tener el Congreso, subir las jubilaciones hoy, claro, para los jubilados de hoy y también para los del futuro. Y tenemos cifras además propuestas, montos de pensión a los cuales llegar. Entonces, uno puede discutir sobre esa base. ¿Cómo logramos ese objetivo? La propuesta que nos han dicho, que es insistir en la capitalización individual, no da para subir las jubilaciones hoy. Y ese es el problema más grave. Entonces, si nos presentan una alternativa distinta que hace subir las jubilaciones hoy también, lógicamente la vamos a revisar. Pero hasta ahora, porque también es la forma en que los países, los sistemas de pensiones, dan lugar a poder subir las jubilaciones hoy, es con seguridad social. Es con sistemas públicos, no hay otro mecanismo. Entonces, para eso nosotros tenemos toda la disposición de contraponer. Si hay incluso más alternativas, se ha hablado de la libertad de elección, ¿cierto?, sobre el 6%. Y entonces, ¿por qué no en el 10%? Si vamos a entrar en esta discusión de libertad de elección, ¿por qué reducirlo al 6% adicional? Creo que son preguntas y alternativas que deben ser discutidas en el Congreso, pero yo espero que después de que se presentó la reforma en el mes de noviembre, 7 meses. Hasta ahora, 7 meses, ya empecemos a adelantar la discusión, a avanzar legislativamente y, sobre todo, que los otros sectores políticos nos presenten sus alternativas. Diputada, ¿cuánto reconfigura también la propuesta, la salida del ex subsecretario Larraín? Más allá de las razones, eso es un tema que lo lleva el sumario interno del Ministerio, pero voy a lo que sus palabras han incidido, podrían incidir en la discusión, lo que estamos hablando. Él planteaba, a ver, yo tengo, o planteé, lo discutí, una suerte de plan B, que es bien distinto a lo que propone el gobierno, en que él dice, me hago cargo de hoy día de las aspiraciones que son muy distintas hace un tiempo. Hablaba justamente del tema de capitalización individual, de la libertad de elegir, de la heredabilidad. Y él propone que uno vea ahora, él hace una propuesta, sabiendo de quién viene, que se olvida de las cuentas nacionales. ¿Cuánto eso puede incidir justamente en esta conversación? Que ya desde dentro del gobierno, ya no está el ministro, pero se entiende el subsecretario, claro, venga una idea de ese tipo. O sea, eso muestra primero que en el diálogo político, claro, uno puede conversar, estas conversaciones informales dan también para poder tener apertura. ¿Usted lo alcanzó a conversar con el subsecretario una propuesta de este tipo? No, nosotros no se reunió con nosotros como bancada para presentarnos esta alternativa, así que no conozco los detalles de lo que él estuvo pensando al menos, pero sí doy fe de la insistencia con la cual se ha tratado de dialogar por parte de la ministra. La ministra Jara levantó una mesa de trabajo en la cual lamentablemente no quisieron estar algunos. Entonces, perdón, diputado, porque se ha dicho que esta propuesta de Larraín o esta postura fue la que generó el quiebre con la ministra Jara. Es que eso no es así, porque primero, para poder haberse generado un quiebre en términos políticos, se debería haber formalizado algo más, ¿cierto? Claro. Porque cuando uno conversa, y esto nos ha pasado también en otros proyectos, incluso es más, nos ha pasado en votaciones, ¿cierto? En donde hemos llegado a acuerdo con algunos sectores y luego cambian de postura. Entonces, para uno poder realmente hacerse cargo de que construye un acuerdo, debe ser formal, debe ser transparente. Y en eso, obviamente, debe estar representada la voz del gobierno. Y en este caso, primero, no han dicho tampoco ellos si esa es su propuesta. Solamente dicen, como especulan lo que habría pasado respecto al gobierno. Pero desconocemos cuál es la propuesta que tiene la derecha. Si es que apoyan la propuesta que supuestamente conversaron y dialogaron con el subsecretario. Entonces, obviamente en esto yo no me quiero meter en lo que podría haber sucedido. Más bien voy a en lo que estamos hoy día. Yo lo que esperaría, si esa es la propuesta que tienen ellos, perfecto, preséntenla y conversamos. Por último, diputada, a la larga, uno ve las propuestas de A, de B, de C, más allá que no se hayan sentado, por ejemplo, la centro derecha una mesa, pero uno va escuchando más o menos qué es lo que quieren ellos. La propuesta final, uno siente que se va a parecer más un 3-3, más una cosa más ecuánime. ¿Usted cree que la salida va por ahí? Mira, nosotros lo que también queremos tratar de dimensionar cuáles son los principios y las orientaciones de la discusión. Como bien dices tú, lo que se quiere por parte de algunos es defender que exista capitalización individual, ¿cierto? Sí, y se argumenta que la PGU, ya con la PGU aprobada, ya se cumple ese rol desde el Estado, desde los impuestos, de la solidaridad.
Pongo lo que dice la derecha, Sí, no es mi está opinión. bien, no, Es lo está que dicen bien, ellos, pongo está ese bien. punto. O sea, eso es un sistema subsidiario, ¿cierto? Claro. Que además, si uno ve el sistema tributario, que no lo quieren tocar, pero es un sistema que no genera justicia tributaria, en el sentido que los más ricos paguen lo que les corresponde, ¿cierto? De hecho, las tasas de evasión y elusión más altas están en el mundo que tiene más recursos económicos, lamentablemente. Entonces, si buscamos hacer un cambio, también este es un tema, ¿cierto? Que exista justicia, que quien trabaja, ¿cierto?, vive de su sueldo, pueda tener una buena jubilación, y quien tiene condiciones económicas para poder aportar también lo haga, porque uno nunca sabe en esto. El día de mañana uno puede, ¿cierto?, tener un familiar enfermo, una persona que no pueda, que tenga que dedicarse al cuidado de otra, y, por ejemplo, una reforma de pensiones que considere la seguridad social también considera que esa persona está trabajando y que merece una pensión. Hoy día en Chile hay muchas mujeres que se dedican al trabajo, al cuidado de otra persona, del papá, de la mamá que se enfermó o de una persona en situación de dependencia. ¿Y quién paga después la jubilación? Que puede ser una pega mucho más agotadora que Así muchas. es. Y finalmente termina siendo un sacrificio. Pero voy al el punto, diputado. cuidado ¿Usted debe cree ser que la un salida derecho. al final va a ser algo más parecido? No voy a decir a la última propuesta del presidente Piñera, porque tiene hartos matices lo que está discutiendo ahora, pero ¿va a ser una suerte de equilibrio entre las dos posturas? Yo diría que tenemos que poner en la mesa los factores que nos ¿Ya? van a hacer entrar a una propuesta común. Como te decía yo, si lo que quieren ellos es que exista los dos modelos en el 6%, me pregunto yo entonces, ¿por qué no en el 10%? Ya. O sea, ¿por qué no en el 10%? Que se sea en ambas Exacto. zonas, de alguna forma, O sea, el 6 y el 10. Claro, por eso, si vamos a generar apertura en el diálogo, discutamos también sobre el 10%, porque en el fondo el 10% no se quiso tocar para poder llegar a un acuerdo, pensando que la capitalización individual a ellos les importaba. Pero bueno, si quieren conversar sobre el 6%, al menos desde el Frente Amplio no tenemos por qué, ¿cierto? Y también somos una parte de una fuerza política que dialogamos, quedarnos solo en la postura inicial. Claro. Diputada Gal Llomas, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, que estés bien.